Hola, mi nombre es Amanda Ruiz, soy una de las dueñas de Cactusería y a continuación vamos a hablar de estas plantitas. Algunos le dicen Lithos, otros le dicen Lipton, pero su nombre real son Lithops. Bueno, empecemos. ¿Qué son los Lithops? Los Lithops son una especie de suculenta. Sí, aunque no lo creas, son suculentas. Son originarios de Sudáfrica, por lo tanto crecen en desierto, en suelos que son muy pobres, con poca agua y bastante sol y calor. Sin embargo, el cultivo en nuestras casas, como lo veremos, es muy distinto. Acá tenemos un Lithops. Este es un Lithops Satos Violet, como lo pueden ver en sus dibujitos. Es un Lithops que tiene 4 años, un poquito más. Y vamos a ir viendo sus partes. Estos son los lóbulos, que también se conocen como el par de hojitas. Todo Lithops tiene un par de hojitas, que sería esta una hojita y esta otra. Esta parte es muy importante, ya que aquí es donde almacenan el agua los Lithops. Es por eso que, como son buenos para almacenar el agua, se riega muy poco. Estas, donde tienen el dibujo, son las ventanas. Esta parte igual es muy importante de los Lithops, ya que es por acá donde reciben la luz. Y además, cada ventana tiene un dibujo distinto, que es una de las características de los Lithops que nos permite poder identificarlos. Por otra parte, tenemos la fisura de los Lithops, que es esta rayita que se encuentra a mitad de cada hoja. Todos los Lithops tienen una fisura, sin embargo, cuando son más pequeñitos, a veces no se les nota, pero cuando ya crecen, siempre se les va a formar y se va a establecer bien la fisura. Por acá es donde empiezan a hacer la muda y por donde florecen. Y este es el cuerpo del Lithops, que también es muy importante porque por acá, si el Lithop no recibe tanta luz o bien recibe un exceso de nutrientes, se va a alargar. Y es lo que se conoce como el fenómeno de etiolación. El meristema se encuentra entre esta parte del Lithop y entre la raíz. Este es el meristema. El meristema sí que es la parte más importante del Lithop, ya que si se encuentra dañado, el Lithop va a morir. Y bueno, finalmente encontramos la raíz. Toda planta tiene una raíz y es muy importante porque es por acá donde absorbe todos los nutrientes. En mi experiencia me atrevería a decir que las raíces de los Lithops son delicadas, hay que tener cuidado con ellas y son muy largas. Por ejemplo, este ejemplar que yo le decía que es de 4 años, debería tener una raíz más o menos así, ya que esta fue podada. Pero las raíces de los Lithops son muy largas y por eso es importante al plantarlos o al cultivarlos que elijan un macetero que no sea tan ancho de arriba, pero sí tiene que ser muy largo, por el mismo tema de las raíces. Bueno, ahora les quiero hablar acerca de las especies de los Lithops, de los cultivares y de los híbridos. Existen 37 especies que son reconocidas de Lithops. Fueron descubiertas en Sudáfrica, como les había comentado, por distintas personas que se dedicaban a recolectar las semillas, a cultivarlas y así les iban poniendo nombre. Es por eso que son 37 especies hasta el momento que han sido descubiertas y también nos podemos encontrar con el código COLE, que en la práctica no se usa muy bien. Sale el nombre del Lithops, luego aparece la C, luego un número. Ese es el código COLE, que creo que voy a destinar algún video para hablar de él exclusivamente. Ahora hablemos un poco de los cultivares. Los cultivares son hibridaciones que hace el hombre, en donde elige las mejores características de alguna especie de los Lithops, juntándolos, polinizando las flores y creando una semilla. Luego, esa semilla, al ser sembrada y al salir el Lithops, este Lithops va a tener las mejores características de los padres, pero finalmente es una hibridación. Son muy llamativos porque los cultivadores buscan que tengan colores que sean preciosos, formas que sean muy llamativas y en general son los que más llaman la atención al ojo humano. Sin embargo, no es tan fácil crear un cultivar, ya que como les decía es una hibridación y tienen que pasar años de cultivo para que se puedan estabilizar bien estas características y luego ir polinizando las flores de esos mismos, creando nuevas semillas y que de esas semillas crezcan en forma estabilizada el Lithop híbrido que se creó. Además, tienen que aceptarlo como tal. Luego tenemos la hibridación propiamente tal, que se puede dar por un montón de factores. La primera es que tenemos muchos Lithops, estos no florecen y tenemos insectos polinizadores, puede ser una mariposa, una abeja, una mosquita, y ellos no se van a fijar en polinizar las mismas especies.
Entonces es bastante difícil. Si tenemos muchos litops y todos florecen al mismo tiempo, es posible de que se dé el caso de una hibridación entre especies. Y el problema es que uno no sabe hasta que ya estos litops empiezan a tomar su color y forma. O sea, por lo menos en varios meses desde que se siembra. El otro factor que podría causar una hibridación es que sea a propósito por el humano, en donde ve que tiene flores de litops y le pasa un pincelito o poliniza de cualquier otra forma distintas especies, formando finalmente híbridos. ¿Qué es lo que pasa acá? De que los híbridos generalmente tienen un valor mucho más económico porque sus colores o sus formas no son muy llamativas. Entonces siempre los híbridos van a ser los más baratos. El de la especie va a tener un valor un poco más alto porque tiene una especie que ha sido definida, que tiene un nombre. El cultivar, que es el más caro generalmente, porque cuesta encontrarlo, no en todo, no se expanden a nivel mundial de inmediato, cuesta, es muy lento todo el sistema para que pueda llegar a nuestras manos y generalmente son nuevos. O sea, tenemos uno de los cultivadores japonés que ha hecho muchos cultivares que son hermosos, pero se han ido demorando al menos en llegar a Chile. Ahora quiero hablarles un poco acerca del ciclo de vida de los litops. Uno de los momentos más importantes de los litops es cuando empiezan a hacer la muda. Mucha gente dice, oh no, es que a mi litop le está saliendo un bebé. Sin embargo, lo que sucede acá es un cambio de hojas. O sea, las hojas que están originalmente se empiezan a secar dando paso a nuevas hojas. Les quiero mostrar un ejemplo. Acá estos estaban haciendo muda, pero ya está terminando. Como se pueden dar cuenta, ahí tienen las hojitas viejas y estas serían las hojas nuevas. Este es uno de los hitos más importantes en el ciclo de los litops, ya que cuando esto sucede se detiene por completo el riego. ¿Por qué? Porque las hojas viejas se tienen que secar y las hojas nuevas se van alimentando de las hojas viejas. Si nosotros seguimos regando, vamos a seguir alimentando a las hojas viejas y estas nunca se van a secar. Y por lo tanto vamos a generar una clase de litop monstruoso en donde existen las hojas viejas, las hojas nuevas, y si seguimos esperando y seguimos regando, va a llegar el ciclo nuevamente en donde vuelvan a salir las nuevas hojas. Entonces en algún momento este litop va a morir porque no se va a poder seguir desarrollando normalmente. Este proceso acá en el hemisferio sur generalmente ocurre en otoño. Sin embargo, depende porque a veces las condiciones de los cultivos que nosotros los tengamos pueden ir variando. Por ejemplo, el cultivo dentro de una casa, dentro de un invernadero, o incluso de Chile, que es tan largo, de norte a sur pueden ir variando el proceso normal de los litops. Un tema que es muy importante en los litops es el tema del sustrato. Yo sé que algunas personas crían suculentas en sustratos que no son los ideales. Por ejemplo, acá en Chile se ve harto la tierra de hoja, que son sustratos que tienen un montón de nutrientes. Y sé que les funciona, pero existen suculentas y suculentas. Hay algunas especies que sí se van a dar perfectamente, hay otras que un tiempo van a estar bien, pero en algún momento les va a pasar la cuenta el tema del sustrato, y en los litops es exactamente lo mismo. Puede que estén un buen tiempo tranquilos y de repente se les pudra o de repente se les muera. Y esto es porque los litops necesitan un sustrato que sea poroso, que sea aireoso, que sea mineral y que tenga muy pocos nutrientes. Ojo, pocos nutrientes, pero sí debe tener nutrientes. Bueno, el otro tema que tenemos que hablar es acerca de la luz. Los litops, como toda suculenta, o la mayoría de las suculentas, necesitan muchas horas de luz al día. El hecho de que vengan de Sudáfrica, como les comentaba, no quiere decir de que puedan crecer a la intemperie y a todo el sol. Por ejemplo, en estos tiempos, en primavera y en verano, las temperaturas tienden a ascender demasiado. Entonces, si nosotros tenemos el litop a la intemperie, es probable que con el sol y las fuertes temperaturas se nos queme. Lo que va a suceder es que se le haga alguna herida por acá o por acá, se puede recuperar con la siguiente muda. O sea, donde quedó la herida, las hojitas viejas se van a secar, van a dar paso a las nuevas y estas hojitas nuevas van a salir sanas de nuevo. Pero también tenemos otro problema. Si por ejemplo ustedes cultivan sus litops en invernaderos que sean muy pequeños o que no tengan la ventilación correcta, puede suceder de que con el calor asciendan las temperaturas demasiado, 40, 50, incluso 60 grados. Si eso pasa, el litop se les va a cocer y ahí no hay nada que hacer. Se van a dar cuenta porque el litop se pone acuoso y se pone como amarillento. ¿Soluciones para esto? Bueno, tenemos el caso de la malla, que es una malla Rachel,
quiero hacer otro video hablando de eso, y ahora que se viene la temporada de calor y de verano acá, sería bueno que viéramos y cuáles son las que recomiendo yo. Pero ojo, que sí es importante protegerlos. Ahora, en el invierno también tenemos problemas, porque las temperaturas descienden mucho, y en especial hay que tener cuidado con el tema de las heladas, ya que si le caen a los litos heladas es probable que igual se mueran. Por eso hay que tener cuidado. Ahora me dirán, ¿y si los crío mejor en la casa? Así me evito todos estos problemas. Sí se puede, en una ventana que les dé mucha luz. Hay unas ventanas que son hacia afuera. Yo creo que ahí es donde menos problemas tienen porque generan un microclima. Sin embargo, el cultivo en casa, todo el proceso de los litos se pone mucho más lento. Por ejemplo, el hecho de la floración, el hecho de la muda, es todo más lento. Y generalmente igual se tienden a etiolar un poco. Es por eso de que es una decisión súper personal, pero siempre hay que tener todo lo que ellos necesitan y así poder cultivarlos bien y sacarles el máximo provecho. Bueno, ahora quiero hablar un poco acerca de la edad de los litops. Algunas personas me dicen, no, los litops son súper feos, no tienen ninguna gracia, son chicos. Bueno, de que son chicos, pero de que no tienen gracia, yo pienso de que no. En Tucería vendemos litops que son desde los 3 años hacia adelante, excepto los cultivares que se sacan a la venta de los 2 años en adelante. Y yo sé que aún así la gente los encuentra pequeños. Entonces, imagínense, tuvieron que pasar 3 años para que salieran a la venta, para que tuvieran un porte más o menos digno, y siempre cuidando de no ponerle tantos nutrientes al sustrato, de no sobreregarlos, y con el objetivo de que tengan un porte que es acorde a su edad. Yo sé de que hay algunos viveros que los venden con mucha agüita, que les ponen muchos fertilizantes, y claro, o sea, son litops que son gorditos, que son más grandes y que llaman mucho más la atención al público. Pero el problema pasa de que cuando la gente se lleva a la casa sus litops, no, generalmente va a cambiar la pauta de riego y ya no les va a aplicar los mismos fertilizantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que al momento de hacer muda, las hojas nuevas van a salir de acuerdo a su edad y va a ser mucho más chico. Entonces el cliente al final se lleva una decepción. Bueno, con esto les quiero decir de que si ustedes buscan plantas grandes, los litops no son sus plantas, porque se van a llevar una decepción. Existen especies que son más grandes y otras especies que son pequeñas. Esto quiere decir de que aunque ustedes vean un litop gigante versus uno pequeño, igual pueden tener la misma edad. Aquí podemos ver un litops Julie, que es hermoso, que es muy grande. Y tengo estos, diferencia de porte. Estos hicieron colonia, eso es lo que sucede. Este todavía no ha hecho colonia, pero está muy grande. Entonces, para el cultivo de litop hay que tener mucha paciencia. Hay que esperar que los litos vayan doblando cabeza y vayan haciendo colonias. Las colonias es esto. Esto tiene muchos años y de primera obviamente fue un litops que después fue doblando cabeza y de esa forma van haciendo colonias. Aún así no son plantas grandes, o sea, hay que esperar muchos años para que llegue a producir colonia o para que llegue a hacer colonia, y existen especies que son más pequeñitas y especies que son más grandes. Entonces, les repito, si ustedes están buscando una suculenta que sea grande, que llame la atención, los litops no son sus suculentas. Por último, quiero recomendarles algunas especies que son más resistentes que otras. Por ejemplo, si ustedes están pensando en comprar la primera vez un litops, si ustedes quieren empezar a coleccionar litops, les recomiendo empezar por alguna de estas especies que son mucho más fácil de cultivarlas, son más resistentes, y luego una vez que ya tengan más o menos dominado el cultivo, puedan comprar otras especies o algún cultivar que son mucho más caros, o otras especies, por ejemplo el Optica rubra, que a la gente le gusta mucho, que es un poco más delicado, así ya tendrán la experiencia con los otros y de esa forma podrán cultivar de mejor manera y no perderán su dinero. Por ejemplo, el Litop Caras Montana es uno de los Litop que tiene más subespecies y especies. Este, el que les he mostrado todo el rato, es un Litop Caras Montana. Aquí tengo otro. Los Caras Montanas, como les decía, hay de muchas especies y subespecies. Hay algunos que son hermosos, se caracterizan generalmente por el rojo y algunos nos llaman la atención porque no tienen colores que son tan llamativos. Sin embargo, son litop muy nobles y muy resistentes para el primer cultivo. También tenemos los litop Hokeri, que tengo acá.
Estos ya están grandecitos, ven, doblaron la cabeza. Puede que no llamen tanto la atención sus colores o sus formas, pero el que sabe de Litop sabe de que igual son muy hermosos y tienden a ser un poquito más grandes que lo normal. Tenemos los Litop Choantesi, que creo que no traje ninguna ahora, y ellos generalmente no llaman mucho la atención por sus colores o por sus formas porque tienden a ser un poco más oscuros, pero igual son unos Litop muy resistentes y son fáciles de cultivar. Tenemos los Litop Leslie A igual. Este es un Leslie A albínica que se caracteriza por su color verde medio amarillo. También son Litop fáciles de cultivar y llaman la atención por sus colores. Ah, el Dorotea. Este es hermoso. Es un Litop amarillo, aunque existen dos tipos. Uno es más amarillo que el otro. Bueno, ahora han aparecido un montón más, pero de los reconocidos, existe uno que es más amarillo, que es este, y otro que es un poquito más oscuro. Estos Litop igual son muy lindos, crecen, yo diría que de un porte mediano, pero son como gorditos, son como medio circulares, entonces igual llaman mucho la atención. Bueno, y acá finaliza mi video, espero estar subiéndole más videos porque tengo muchos temas que hablar de Litop y de suculentas en general. Si tienen alguna clase de pregunta pueden dejármela en los comentarios, yo voy a estar leyendo todo. Y lo otro es que tengo redes sociales en las que ojalá me puedan seguir. Nos encontramos como Cactusería Chile por Facebook, por Instagram y por TikTok. Así que eso, dejen me gusta, ojalá suscríbanse al canal porque como les comentaba voy a estar subiendo muchas cosas. Saludos, que estén bien.